Muy bien, damos la bienvenida en el estudio de los desayunos de 24 horas al jurista Stalin Raza. Buenos días, Stalin, bienvenido a nuestro programa. Quisiera contar con su criterio profesional frente a lo que está sucediendo en este momento en la Corte Constitucional. Han pasado 57 días ya desde que el presidente de la República, Lenín Moreno, les pasó las preguntas para que las estudien y las analicen y las aprueben o las nieguen con miras a la consulta popular. Sin embargo, 57 días y hasta el momento no han contestado. Hay un criterio jurídico, usted es uno de los ponentes de ese criterio y quisiera que nos lo explique. Buenos días, Janet. Buenos días a quienes nos escuchan. Sí, la Ley de Garantías Jurisdiccionales establece un plazo máximo de 20 días para que la Corte Constitucional se pronuncie sobre el pedido de enmiendas constitucionales planteado por el presidente de la República. No lo ha hecho, la Corte Constitucional se ha demorado más allá de ese tiempo y en ese sentido el presidente de la República se encuentra facultado a enviar el decreto ejecutivo de convocatoria a la consulta popular directamente al Consejo Nacional Electoral. Habría sido deseable, sigue siendo deseable, que la consulta popular cuente con un dictamen de constitucionalidad y siga el procedimiento regular establecido tanto en la Constitución como en la ley. Pero si los plazos siguen demorándose, el presidente ya a este momento cuenta con la capacidad de poder hacer la convocatoria de manera directa. El presidente de la República envió esas preguntas el pasado 2 de octubre. De acuerdo a mis cálculos, y corríjame usted si me equivoco, son 20 días laborables los que tenía la Corte Constitucional para contestar y eso vencía el 27 de octubre. Estamos ya a las puertas de diciembre, estamos absolutamente pasados del tiempo. Sí, efectivamente, los plazos deben contarse desde que el proceso entra y ha sido asignado a un juez sustanciador, a una jueza sustanciadora en este caso. Y eso ha ocurrido en los primeros días del mes de octubre, de ahí hay que contar 20 días laborables, esos 20 días laborables han concluido ya en exceso. Sin embargo, hemos visto que el presidente de la Corte Constitucional ha convocado para el próximo martes 5 de diciembre a la sesión del Pleno de la Corte donde se va a tratar el dictamen que la jueza sustanciadora del caso ha puesto a consideración. El presidente tiene la facultad, vamos a ver qué es lo que decide el Ejecutivo, que es el proponente, de esperar a que llegue el próximo martes y aguardar el pronunciamiento de la Corte, o podría ya en estos días, si lo tiene a bien, enviar el decreto ejecutivo al Consejo Nacional Electoral. Ahora, lo que está argumentando la jueza ponente es que están aplicando un reglamento que les permite de alguna manera hacer unas pausas en estos plazos cuando hay consultas que se hacen o cuando se apela a la Corte por desacuerdos en el tema que se está estudiando, y eso sí ocurrió, pues un montón de asambleístas que fueron y presentaron ahí sus objeciones a las preguntas. Pero usted manifiesta que un reglamento no puede estar sobre la ley. Así es, cuando existe contraposición entre un reglamento y la ley prevalece por un principio general que se llama jerarquía normativa. Entonces la Corte no puede ampararse en un reglamento para dilatar el proceso. Es verdad que el reglamento permite la suspensión de los plazos, pero cuando existe un plazo fatal establecido en la ley, ese plazo debe respetarse. Y el reglamento deberá adecuarse, las suspensiones que se produzcan para efectos de escuchar a quienes han presentado amicus curiae, para efectos de pasar el proceso de un escritorio a otro dentro de la misma Corte, debería adecuarse al plazo fatal que le establece la ley de los 20 días. Entonces, cuando encontramos esa contraposición, no corre la ley, no corre el reglamento, perdón, sino la ley por un principio de jerarquía normativa. Claro, porque lo que debe priorizar la Corte Constitucional, por obvias razones, es priorizar los derechos humanos y constitucionales de los ecuatorianos. Y aquí estamos simplemente cumpliendo con un proceso para que nos ayuden a cumplir con nuestro derecho de ir a consulta popular. Es absurdo que en este momento estén atentando contra esa posibilidad. Absolutamente, y ese reglamento además es dictado por la propia Corte. Es un reglamento con el que la Corte utiliza estos tiempos para cargar sobre los hombros de los usuarios. En este caso le ha tocado nada menos que al proponente de la consulta popular, el presidente de la República, soportar con esas suspensiones de plazos. Esto pasa todos los días en esa Corte con una infinidad de casos que duermen en el silencio de los justos de allá y que por la aplicación de estos reglamentos no se sustancian o se suspenden los plazos y no se resuelven oportunamente. Hoy le ha tocado al presidente de la República. Ojalá sea el momento oportuno para discutir sobre la pertinencia o no de las normas de ese reglamento. Pero bueno, dadas las
las cosas así, la ciudadanía no puede seguir esperando, ni el presidente de la República puede seguir esperando a que buenamente estos tiempos transcurran. Recordemos que cuando el proponente era otro, cuando el proponente era el expresidente Correa, o cuando los proponentes de las enmiendas pasadas en el año 2015 fueron un grupo de asambleístas del oficialismo, la Corte Constitucional no les hizo esto. Las cosas salieron absolutamente en los tiempos y con los cálculos políticos en los que el oficialismo había programado. Bien, hoy al presidente de la República le ha tocado sufrir este vía crucis, le ha tocado salir a conminarle públicamente a la Corte Constitucional que agilite el trámite. Vamos a ver qué es lo que ocurre, si el presidente decide esperar hasta el próximo martes o si decide enviar el decreto ejecutivo de convocatoria antes. Sabiendo además o presumiendo por las informaciones que circulan a nivel de rumores, porque no se conoce el proyecto específico presentado por la jueza, de que probablemente ese proyecto esté haciendo cambios sustanciales o de fondo a la propuesta de la consulta. Así es, y estas, digamos, lamentablemente en este momento este tema se convierte en absolutamente prioritario, porque es increíble que durante 10 años hayan manifestado que el más importante, que no hay nadie más importante en este país que el mandante y que no hay nada más legítimo y democrático en este país que ir a las urnas para permitir que el mandante pueda decidir sobre el futuro de nuestro país. Y yo quisiera analizar un poco qué es lo que ha pasado con el tema, por ejemplo, de la reelección indefinida, que es la que tiene en este momento a los miembros de la Corte por todos sus compromisos contra las cuerdas. Recordemos, doctor Raza, que el tema de la reelección indefinida fue prohibida y aprobada por el pueblo ecuatoriano luego de que se aprobó la constituyente y que fue a consulta popular. Y ahí ya se determinó que solamente podían candidatizarse nuevamente los presidentes de la República una sola vez. ¿Qué pasó después? ¿Qué fue lo que hizo la Corte? Recuérdenos, doctor. Bueno, por el pedido de enmiendas constitucionales del año 2015, motivado por un grupo de asambleístas del oficialismo, fuimos a una consulta popular y se le preguntó a la ciudadanía si estaba o no de acuerdo con que exista la reelección indefinida, encubierta detrás del eufemismo de que no es reelección indefinida, sino que es posibilidad de postulación indefinida. La Corte Constitucional en ese momento, cuando habilitó el procedimiento y cuando emitió su sentencia sobre la constitucionalidad de esa pregunta, lo que dijo es que esta propuesta que se le planteaba al pueblo ecuatoriano desarrollaba derechos, que los derechos de participación de aquellos candidatos que querían postularse indefinidamente se veían protegidos por esta posibilidad de consultarle al pueblo que fue ratificada después en las urnas. Bien, hoy la Corte Constitucional no necesita entrar en ese falso dilema de desdecirse, de contradecirse de lo que dijo antes en sus dictámenes. Lo que ocurre es que en esa sentencia la Corte Constitucional no analizó un ámbito muy importante, básico y fundamental, que es el principio de alternabilidad. Hoy la Corte Constitucional tiene la oportunidad, y ojalá el dictamen que está para conocimiento del Pleno vaya en ese sentido, de analizar este principio de alternabilidad, que es fundamento de la democracia. Y la democracia resulta que es fundamento de los derechos. No podemos hablar de existencia ni de ejercicio efectivo de los derechos sin que exista la base democrática. Entonces, si no existe la base democrática, ¿de qué derechos hablamos? Por lo tanto, no necesita contraponerse el principio de alternabilidad con los derechos de participación sobre los que se pronunció la Corte en los dictámenes anteriores. Hoy la Corte tendrá que analizar a profundidad ese principio de alternabilidad y habilitar para que el pueblo pueda pronunciarse nuevamente sobre este ámbito, la vigencia y el fundamento del principio de alternabilidad, que es lo que le está consultando la pregunta número 2 propuesta por el presidente de la República. Ahora, la otra pregunta polémica en la que estamos teniendo dudas sobre el criterio que habrá emitido la jueza ordeñana es el tema de tener una nueva comisión de participación ciudadana, que es quien eligió a todas las autoridades que están en este momento en los organismos de control y que fíjense que han decepcionado tanto, porque supuestamente eligieron a los mejores ecuatorianos y en la práctica resultó que simplemente escogieron a determinadas personas muy cercanas al gobierno que no tienen independencia, que no tenían independencia de actuación y que se unieron a toda esta corriente de corrupción que en este momento nos tiene tan decepcionados y con tanta expectativa frente a lo que pueda suceder en la justicia ecuatoriana. Esa es la otra pregunta que tiene dudas. Y yo quisiera que analicemos en conjunto qué tan grave puede ser
que tengamos una Corte Constitucional que en este momento demuestre que no actúa independientemente, sino acorde a los compromisos que tiene con la parte política. ¿Qué tan grave eso es para los derechos y la justicia ecuatoriana? Bueno, eso sería muy grave, pero todavía estamos especulando. Necesitamos saber cuál es el contenido de ese dictamen. Seguramente los jueces de la Corte ya lo conocen, porque cuando el presidente de la Corte ha convocado a la sesión del próximo miércoles, les habrá repartido junto con el orden del día el proyecto del dictamen, y esto ya ellos lo tendrán en sus manos para debatirlo. Vamos a ver cuál es el criterio por el que se decanta la Corte Constitucional en ese sentido. Pero sobre la pregunta número 2, la Corte tiene que resolver varios asuntos que son la 3, perdón, sobre el Consejo de Participación. La Corte tiene que pronunciarse sobre varios aspectos fundamentales. Uno, es legítimo que el pueblo sea consultado para terminar el periodo de los consejeros de participación ciudadana. Este es el primer problema que tendrá que resolver. Y ahí tienen que tomar una decisión. O sea, le autorizan, le habilitan a la ciudadanía para tomar la decisión de terminar ese periodo. 2, si esto es así, habilitan también la posibilidad de la existencia de un consejo de participación transitorio. ¿Es legítimo eso? Y 3, le habilitan también, le facultan a ese Consejo de Participación Transitorio a evaluar y eventualmente a terminar los periodos de los funcionarios de control que designó el Consejo de Participación, que ahora va a terminar sus funciones. Estas son las preguntas en donde se le vuelve una encrucijada a la Corte, porque tendrá que tomar opción, porque parecería ser que esa sí es una línea roja, verdaderamente roja, para cierta facción del oficialismo de Alianza País, donde no están dispuestos a que se desarme toda la estructura que quedó armada desde el Consejo de Participación anterior. Y entonces ahí habrá que ver cuál es la decisión jurídica, pero también política, porque los jueces constitucionales tienen esa doble condición. En ellos se expresa más, todos los jueces, pero en ellos se expresa de mayor manera, porque la Constitución es un instrumento jurídico y también político. Y los jueces constitucionales tienen sus criterios y sus preferencias jurídicas, pero también políticas. Entonces ahí habrá que ver quién es quién. Vamos a ver en la votación cómo se decide. ¿Es admisible que miembros de la Corte Constitucional, de una Corte Constitucional, tengan preferencias políticas? Es comprensible. Lo que pasa es que el derecho debe condicionar esas preferencias políticas. El derecho, la norma constitucional debe condicionar esas preferencias políticas. Vamos a ver cómo deciden, cómo resuelven. ¿Es lícito que el pueblo se pronuncie? Sí. Hay que hacer una preferencia. No son los jueces los que tienen la última palabra en los asuntos de relevancia social y nacional. Deben ser la ciudadanía con una orientación y con una regulación jurídica de los jueces constitucionales. Pero no son los jueces constitucionales los que le pueden imponer su voluntad o su interpretación a la gran mayoría de la ciudadanía que tiene que decidir en las urnas. Cuando hay tantos intereses políticos en juego, entonces uno se pone a pensar que determinadas visitas, como la del expresidente Rafael Correa, no son coincidencia, sino que vienen justamente al final de los términos y de los tiempos que hay para poder responder a estas importantes consultas que se está haciendo sobre los derechos de los ecuatorianos. Y yo quisiera, doctor Raza, que pues me haga un análisis ya un poco más, tal vez, más personal sobre lo que voy a mostrar a continuación, porque anoche hicimos un reportaje en el noticiero 24 horas en donde mostramos por qué la Corte Constitucional nos genera dudas. ¿Dudas de qué? De que priorice sus preferencias y sus compromisos políticos frente a los derechos de la gente, frente a su principal misión, que es defender los derechos de los ciudadanos ecuatorianos. Y por favor, si me pasan los cuadros de la hoja de vida de cada uno de los miembros de la Corte Constitucional. Rosana Silva Chicaiza trabajó en la Secretaría Nacional Anticorrupción y en el INFA-MIES, gobierno de Rafael Correa. Fue integrante del primer Consejo de Participación Ciudadana Transitorio y miembro del Consejo Nacional Electoral en el gobierno de Rafael Correa. Pamela Martínez Loaiza, delegada a la función de transparencia del gobierno de Rafael Correa y asesora jurídica del Ministerio de Trabajo. Además, estuvo en la Procuraduría General del Estado y asesora de despacho ¿de quién? De Rafael Correa. Obtuvo, imagínense, 100 sobre 100 puntos en el concurso en el que participó. Víctor Butiña Martínez, asesor del Ministerio de Deporte, asesor de la Secretaría Nacional de Riesgos del gobierno de Rafael Correa. Director de asesoría del Ministro de Transporte y Obras Públicas, jefe administrativo de la Corporación Aduanera Ecuatoriana del mismo gobierno. Jefe político de Guayaquil durante la gobernación de uno de los correístas. Primera vicepresidenta de la
Wendy Molina Andrade, primera vicepresidenta de la Corte Constitucional, abogada de la Procuraduría General del Estado en el gobierno de Rafael Correa, delegada de la función de transparencia, asesora del presidente Patricio Pazmiño en el 2010. La corte de Patricio Pazmiño, recordemos que fue bastante polémica también por sus compromisos ¿con quién? Con Rafael Correa, y además resulta que es la jueza ponente de las enmiendas. María Segura Reascos trabajó en el área legal del Ministerio de Salud Pública, subsecretaria del Ministerio de Justicia de Rafael Correa. Directora del Centro de Rehabilitación Social de Máxima Seguridad, La Roca. Ruth Seni, Alfredo Ruz y Manuel Viteri. La señora Seni dio trámite al colectivo Rafael Contigo Siempre, que también generó tanta polémica. Todos estos compromisos en este momento, con la presencia de ¿quién? De Rafael Correa aquí en el Ecuador, generan muchas dudas de lo que pueda suceder la próxima semana. ¿Usted qué expectativa tiene? Bueno, una rectificación antes de que le vayan a pedir derecho de réplica. La doctora Wendy Molina no es la ponente de estas enmiendas, fue la ponente de las enmiendas pasadas. Claro, claro, sí. Hoy la ponente es la doctora Tatiana Ordeñanas, la jueza sustanciadora. A ver, ese es el problema. Estábamos hablando de la hoja de vida de cada uno de ellos, no lo que están haciendo actualmente, sino lo que ya hicieron. Entonces nos referíamos precisamente a las enmiendas constitucionales pedidas por Rafael Correa. Está bien. Ese es el problema serio que tiene el origen de la designación de los jueces de la Corte Constitucional. Porque recordemos que la designación de los jueces de la Corte se hace por ternas enviadas por las funciones del Estado. Y si sabemos que en la década pasada las funciones del Estado fueron cooptadas absolutamente por el Ejecutivo, más allá de por el Ejecutivo, por el Presidente de la República, entonces, obviamente, todas las fuentes de designación que vinieron de esas funciones estuvieron relacionadas con personas cercanas o allegadas a ese gobierno. Y me parece que esto ciertamente les va a generar un conflicto ahora, que creo que es a lo que obedece la demora que ha tenido la Corte en el pronunciamiento de este pedido del Presidente de la República. ¿Y eso no le parece gravísimo? Me parece, sí, me parece complicado, me parece grave, y la expectativa, bueno, lo que vamos a ver es que después de las dos combinaciones que les hizo el Presidente de la República y después de que surgió esta idea de que él ya puede presentar directamente el decreto ejecutivo al Consejo Nacional Electoral, han apurado ahora sí los trámites, han convocado inmediatamente a la sesión. Vamos a ver qué es lo que deciden. Ahora van a tener que hacer una legitimación no solamente de origen, porque su origen proviene de esas funciones que ya sabemos quién las controlaba, sino una legitimación en sus acciones. Vamos a verlos cómo se legitiman en sus acciones y qué es lo que deciden, si imponen o sobreponen sus preferencias políticas o el interés general de la ciudadanía de ser consultados para empezar el proyecto político de desmantelamiento de una estructura cerrada y autoritaria que es la que existía hasta ahora. Confiemos entonces en que haya reflexión en la Corte Constitucional y recuerden que están allí no para trabajar para sus intereses o los intereses políticos de un expresidente, sino por los derechos, para priorizar, para cuidar, para promover, para ayudarnos a desarrollar, a crecer en la conciencia y la importancia de los derechos humanos y los derechos constitucionales de los ecuatorianos. Gracias, doctor Raza, por estar esta mañana con nosotros. Muchas gracias, es un gusto.